Moni, Hola, Conchita. ¿cómo te encuentras? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Hola a toda la gente que nos escucha. Espero que estén todos muy, muy bien. Y hoy les traemos un nuevo capítulo aquí en el podcast de Astros Arcanos y más. Exactamente. Y algo más. No sabemos. A nosotros también nos sorprende. No sabemos nunca qué es ese más. Exacto, exacto. Y justo el día de hoy sacamos una carta para seguir un poquito con la línea que hemos estado trabajando, que es sacar al azar una carta del tarot para ver cuál es la que más nos va a contribuir a Mónica, a mí y a la gente que nos escuche. En el momento en que decidan escuchar este podcast, algo les va a decir. Y la carta que salió fue la carta de la suma sacerdotisa del tarot. Es la carta número 2 y es una carta muy bonita. Bueno, tiene, como todos, tiene su parte positiva, su parte no tan positiva, y va a depender mucho de cómo nosotros la trabajemos, cómo nosotros la integremos en nuestra vida. Y bueno, voy a comenzar un poquito, Mónica, ¿te parece? Sí, por favor. Bueno, es interesante porque esta carta le corresponde el número 2 y es una figura, hay una mujer que está en medio sentada y está en medio de dos columnas. Entonces, habla mucho de la dualidad. El número 2, pues es la dualidad. Ese número es muy, muy sencillo de comprender. Es la dualidad. Nosotros vivimos en un mundo dual, en donde tenemos que estar distinguiendo lo que sí es y lo que no es, la oscuridad de la luz, etcétera, etcétera, para luego, al final, ir comprendiendo que ni todo es negro ni todo es blanco. Realmente es una combinación de muchas cosas, pero primero tenemos que distinguir esta separación de lo negro y lo blanco, lo bueno, lo malo, etcétera. Entonces está esta mujer vestida de sacerdotisa, por eso el nombre de la carta es la suma sacerdotisa, y está sentada y de pronto toda su vestimenta se va convirtiendo como en una especie de cascada, o sea, el elemento de agua está presente en la carta, tiene una luna creciente a sus pies, ¿sí? Como un elemento también femenino, un elemento también de agua que tiene que ver con las emociones, los sentimientos y esta parte que está muy representada en esta carta del inconsciente, del mundo de los sueños, del mundo que no es claro, porque además, si alcanzan a ver, esta mujer está sentada frente a una especie como de tela o de velo Mm, que tiene ujú. representadas unas granadas y atrás de la tela se alcanza a ver un pedacito de mar por un lado, un pedacito de mar por el otro lado. Entonces es como si estuviera velando el umbral del mar, ¿no? O es la guardiana del mar. Del agua. Entonces, Ujú. del agua, exactamente. Entonces es este personaje que nos da la entrada al mundo del inconsciente, de las emociones más profundas, de nuestro origen, del pasado. El agua en el tarot siempre va a estar asociada a las emociones y también a este mundo que no es consciente. Por eso también la luna, que es todo lo que sucede en la noche y está asociado a todo lo que es onírico, sueños, Intuitivo. intuición, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, otros elementos interesantes es que ella está cargando una especie de libro y en el libro dice Torah. Entonces es como la guardiana de la sabiduría, pero es esta sabiduría interior que todos tenemos, con la que todos contamos, pero a veces la vamos olvidando con el tiempo. Vivimos en una sociedad como muy lógica, muy de la razón, y de Mm. pronto esta otra parte que ahorita ya se está despertando. Estamos viviendo una época de despertar más bien, que tiene que ver con abrir nuestra intuición. Pero esto de abrir la intuición es algo que siempre hemos tenido y dependiendo del lugar a donde nacemos, del entorno en el que estemos, estas habilidades se van a apagar o se van a fomentar. Pero todos tenemos la habilidad de conectar con el mundo de los símbolos, con el mundo del inconsciente. Solamente hay que recuperar este puente de comunicación. También tiene una especie de corona que Mm, tiene se nota que son tres fases de la luna. ujú. Realmente es una corona que alude a una deidad egipcia, pero ahorita no nos vamos a meter tanto en eso. Lo que sí vale la pena es volver a reconocer estos símbolos lunares, o sea, son dos lunas crecientes, la de en medio es la luna llena,
Y en la mitología siempre que se habla de una diosa lunar, tiene como diferentes facetas, porque pues la luna tiene diferentes fases y dependiendo de la fase en la que se encuentre, va a tener un simbolismo distinto. Es esta invitación a echarnos un clavado profundo a las aguas de nuestro inconsciente. ¿Cómo ves, Mónica? ¿Cómo ves esta carta tú? Qué te viene a decir el día de hoy esta carta? Me viene bastante bien. ¿Por? Hoy la verdad es que yo hoy me desperté así como medio confusa de mi cabeza, ¿no? Con mucho ruido mental de tomar decisiones de qué hacer, ¿no? Como con mucha confusión mental. Llevo ya como mucho tiempo pensando y como trabajando en que tengo que tener más contacto con lo que me dice mi cuerpo, con lo que me dice mi intuición, pero aún así, hoy me desperté y de hecho yo creo que también por eso estoy muy cansada, me desperté como con esto de no saber de el ruido que entra desde afuera, Ujú. ¿sabes? Como hay algo que sabe mi cuerpo, hay algo que sé yo dentro de mí, pero todo lo que me entra desde afuera no me deja escucharlo. Y eso es lo que me genera confusión. Pienso que tengo que hacer una u otra cosa con referente a lo que el mundo exterior me dice que tengo que hacer, pero no en referencia a lo que yo sé en mi interior que tengo que hacer. Y ahí está un poco la lucha. Es como, justo estaba, o sea, ayer me costó dormir porque estaba como pensando muchísimo en que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, pero nada de eso eran decisiones mías, de mi interior. Todo era desde del afuera, del exterior, de todo el ruido de afuera. Y entonces esta carta me viene como total anillo al dedo. O sea, es como, te callas ya, cerebro de Mónica. Sí. Es una carta que me gusta mucho porque es un viaje como, es un viaje hacia adentro. Creo que ya te había contado este sueño, pero hace como un mes soñé con algo muy parecido a lo que es la suma sacerdotisa. O sea, es algo, es un sueño muy de la suma sacerdotisa. Ujú. Y soñé que estaba yo en la orilla de un mar, o de como en la orilla de un lago, algo de agua, y entonces empezaba yo a entrar y volteaba y veía una figura grandota, como con una túnica como tipo azul oscura, como medio transparente, y era, o sea, era un ser como súper, ¿no? Como imponente. Y entonces me le quedaba viendo y me decía, tú puedes entrar. Y entonces yo me metía y me sumergía y podía respirar abajo del agua. Ujú. Y, y de repente me volvía a salir y decía, no, esto es imposible, yo no puedo respirar abajo del agua. Y la volteaba a ver otra vez y me decía, tú sí puedes. Entonces yo me metía y respiraba bajo el agua. Y abajo del agua sentía un poder interior muy grande y sentía una tranquilidad inmensa y silencio. Y es muy loco, es que es total esto. De repente me salía y volteaba a ver alrededor y había gente en el agua chapoteando y gritando y se escuchaba mucho ruido. Y me volví a meter y todas esas personas desaparecían y había silencio. Y Está muy siento que es increíble. o sea, lo que acabo de decir y relacionado con esta carta. Sí, está muy relacionado con el simbolismo de esta carta y el hecho de que te acuerdes hoy de ese sueño, que esta carta haya salido, yo creo que también es como un llamado a la acción, un llamado de Mm, atención y seguramente pues las personas que estarán escuchando, aunque sean en días distintos, también les va a hacer este sentido el hecho de que escuchen el simbolismo de esta carta, porque precisamente esta invitación que te dice ella es, sí puedes, pero de pronto nos han enseñado a que no, a que eso no es lo verdadero, si no lo puedes comprobar, quién te lo dijo, en dónde lo aprendiste. Entonces empezamos a dudar de nuestra propia sabiduría, que es una sabiduría ujú, que realmente no tuvimos que aprender, es algo que ya traemos, ya lo traemos ujú, muy dentro de nosotros y hoy la maravilla es que podemos volver a generar ese puente de comunicación. O sea, el cuerpo tiene memoria, es una memoria
de años y Ujú. de años, ¿no? Entonces, cuando nos invitan a algún lugar y el cuerpo se siente apachurrado, hagámosle caso, algo nos está queriendo decir, o ya no nos vayamos tan complicado. Cuando digo, aquí los doctores se me van a poder echar encima, ¿verdad? Pero cuando nos sentimos mal de algo, si hay algo que nos está queriendo decir nuestro cuerpo, de algo que no estamos manejando de la mejor forma. Entonces, es nada más una cuestión de escucharnos, o sea, de verdad Sí, hacer esta comunicación hacia adentro, como dices tú, ¿no? Tratar de acallar todas esas voces y hacer este abrazo interno para recogimiento. Sí. ese, sí, sí, para poder ir entendiendo qué queremos realmente, porque sí sabemos lo que queremos. Lo que pasa es que hemos ido creciendo y dependiendo también de las dinámicas familiares, como creyendo que tenemos a fuerzas que pedir el consejo de alguien más, o seguir el ejemplo de alguien más, o que alguien más tiene la razón, o que alguien sabe siempre más que nosotros. Entonces, momentito, o sea, sí está bien tener a alguien a quien podamos nosotros acudir, pero en primer momento, de nosotros a nosotros. Y de verdad sí Mm. ser así como muy honestos y muy libres y decir, ¿qué siento? ¿Cómo me hace sentir esta decisión o este camino? Y escucharnos. Y a partir de ahí ir construyendo y así ir quitando este velo que está detrás de la suma sacerdotisa y poder entrar en este mundo de agua que son las emociones, los sentimientos, los recuerdos de Sí. la infancia, todo lo que está guardado en el inconsciente, pues tener acceso a eso, ¿no? Y dicho sea de paso, todo este mundo del inconsciente y de lo que está así como muy oculto, en astrología se ve en la casa 12, que es la casa Mm. del inconsciente colectivo. O sea, la Ujú. carta astral se divide en 12 secciones y la última sección habla de lo que es el inconsciente colectivo. Entonces ahí entraría, por ejemplo, un trabajo terapéutico, ir a terapia nos puede ayudar a hacer este puente de comunicación y poder entender esos símbolos que de pronto tal vez ya no comprendemos de la misma manera, ¿no? Sí. O recordar eventos que ya teníamos olvidados, que estaban ahí como guardaditos. Entonces, poderlos recordar y sacarlos a la luz también es un proceso de esta carta. Sí, es como, bueno, lo que habíamos hablado justo en el primer episodio, que era el episodio de la luna, Ujú. hablábamos sobre cómo sacar, cómo poner más afuera el inconsciente, ¿no? O sea, esta parte inconsciente, intuitiva, muy, muy escondida, muy lunar, que de hecho los sueños Sí. y el arte nos permiten llegar ahí. O sea, con el trabajo artístico, yo me he dado cuenta en mis sesiones de arte terapia, es que trabajar con arte, o sea, es increíble porque te das cuenta que el cuerpo sabe antes que la mente. O sea, la mente cree que sabe, porque está ahí como, oh, yo sé, ta, 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 ta. Sí, 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 Pero que está empiezas a, ligada también al ego. sí, Sí. exactamente, pero de repente empiezas a trabajar con arte. O sea, por ejemplo, yo llego pensando, no, pues es que quiero trabajar, que me peleé con mi hermana y que, no, o sea, algún problema que tengo. Llego y si empiezo a trabajar antes de hablar, o igual mientras estoy hablando, mis mi mi boca, mi cerebro está diciendo algo, pero mi trabajo artístico está diciendo otras cosas, y de repente termino mi obra y me doy cuenta que antes de que yo llegara con la palabra a ciertas conclusiones, ya estaba plasmado en mi obra. O Increíble. sea, mi cuerpo y mi intuición y mi inconsciente llegó antes a ese lugar, mucho antes que mi mente, porque mi Ok. mente tuvo que dar 10,400 vueltas antes, me enrolló muchísimo y luego llegó. Entonces, por eso es muy bonito y es muy interesante trabajar con el trabajo artístico, sepamos o no sepamos, ¿no? O sea, Claro, porque igual vas a sepamos llegar a entre algo. comillas, claro, o sea, porque todo el mundo sabe agarrar un lápiz y trazar. Ujú. Ya de ahí a que lo puedas poner en un museo es diferente, pero todo el mundo sabe Ujú. dibujar. Claro. Entonces, es nada más el simple hecho de lanzarse y hacerlo. Está toda también esta parte de la relación con la luna. Y me acordé que hay muchos como maestros de mindfulness, decía que las mujeres, o sea, bueno, los cuerpos como femeninos de mujer con procesos menstruales tienen o sea, tienen mucha más facilidad de estar en el momento presente
porque tienen el contacto constante con el ciclo lunar. Ah, claro. Y entonces, o sea, igualmente todos los otros cuerpos pasan por ciclos, eso es Ujú, total, se sabe. Sin embargo, el cuerpo de femenino tiene un ciclo muy evidente, ujú. que te puedes hacer muy consciente de ese ciclo. Y es un poco también de lo que habla la carta, o sea, nos está hablando como de la luna menguante, la luna llena, la luna creciente, o sea, cómo vamos pasando durante este ciclo, en qué estado estamos. Y es como hacer conciencia de, no sé si les ha pasado, pero yo a veces cuando estoy menstruando, no tengo ganas de ver gente, yo me podría encerrar en una cueva. Y entonces salir y ver gente y socializar es algo un poco no artificial, pero no es lo natural para mí. Y entonces Claro. hay ahí, hay diferentes etapas del ciclo en que si las tomamos en cuenta nos pueden también servir en nuestra vida cotidiana. O sea, si yo lo que necesito es estar guardada y salgo y tengo que socializar, igual voy a estar todavía más irritable. O sea, es como una guía. Ahorita que te estoy escuchando, la luna en astrología, pero la luna también como símbolo, la luna es un receptáculo, es como una vasija que está lista para recibir la luz del sol, que es la conciencia, ¿no? Y dependiendo de su fase, pues está lista para recibir mucha, poca o nada, ¿no? O sea, realmente cuando es luna llena, pues ya no hay espacio para recibir más luz. Cuando está creciente, está muy abierta a recibir. Entonces, eso también habla de nuestra sensibilidad, de nuestra apertura, de cómo nosotros estamos dispuestos a recibir esa luz o no estamos tan dispuestos a recibirla porque ya contenemos nosotros nuestra propia luz. O sea, es una imagen muy linda de ver qué tan abiertos estamos a la luz exterior, que sería la conciencia, la objetividad, el análisis, la lógica, todo lo que tiene que ver con la razón. Mientras que la luna tiene que ver más con la intuición, con la sensibilidad, es otro tipo de inteligencia, es una inteligencia más emocional, más del cuerpo de uno mismo y es muy subjetiva. Entonces, dependiendo de la fase de la luna, estamos abiertos a recibir más de la afuera o menos de la afuera. Y entonces el chiste es encontrar ese equilibrio y a mí me parece muy bonito porque además incluso en este capítulo, en el primer capítulo que tuvimos, hablamos mucho de ejercicios que nos ayudan a vincularnos con el mundo de la luna. Y una de las cosas, bueno, no sé si lo habíamos mencionado o no, pero algo que nos puede ayudar muchísimo a entrarle a este mundo de símbolos, además del arte, que me parece maravilloso, pero es este arte sin pensar, ¿no? De entregarnos al arte, a los colores, a las texturas y de pronto luego ver cuál fue el resultado y también la escritura automática. O sea, hacer este ejercicio de escribir de forma automática sin pensar lo que estamos escribiendo. Y muchas veces lo ideal es el primer ejercicio de la mañana. O sea, te paras y empiezas a escribir y te das a la tarea de llenar una página o dos páginas y no importa lo que estás escribiendo, nada más tienes que sacar. Y a través de ese ejercicio de forma como constante, cada día nos va a estar dando pistas de esto que se está manejando a nivel inconsciente. Porque Mm, sí tendemos a hacernos trampa. O sea, yo puedo decir en mi terapia, ay, no, no, ya estoy perfecta, todo está en orden, perfecto. Pero entonces, ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué me siento todo, mi cuerpo todo tenso o apachurrado? ¿O por qué apreté tanto mi mandíbula en la noche a la hora de dormir? Evidentemente ahí hay algo que o no estoy pudiendo ver o no estoy queriendo trabajar, pero que está, o sea, es un aviso de que algo no está perfectamente tralala. Hay algo ahí que ujú. está sucediendo y que vale la pena revisarlo, quizás confrontarlo, ¿no? Y como la luna no tiene luz propia, entonces es encontrar maneras indirectas de acceder a esa verdad. O sea, la Claro. escritura automática es una manera indirecta, el arte es una manera indirecta, Sí, cuando uno piensa, no tienes que pensar en un camino que va derecho para llegar al objetivo, sino que a través de diferentes caminos, o sea, irte por las ramas, como dicen, ese es el camino de llegar a la luna, irse por las ramas. cuando aprendí tarot que me enseñaste tú, Ujú. era de los primeros para conectar con las cartas. Y siento que en este caso, pues todavía este ejercicio es todavía más potente porque ya es la carta
que te devela, o sea, del inconsciente y que pues, se te puede develar en sueños, que es la de analizar la carta antes de dormir, ¿no? Como mirarla, o sea, casi, casi verla muy de cerca, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Ujú. Qué me dice? ¿Qué me transmite? Y ponerla abajo de la cama, digo, perdón, abajo de la almohada, y a ver si sueño algo. Y hacer este ejercicio varios días. Y cualquier imagen, cualquier cosa que salga durante la noche, pues apuntarlo en el momento en que pueda. O sea, Exacto, de alguna sí, manera relacionado con lo que estabas diciendo de la escritura libre, bueno, es esta escritura libre relacionada también con algo muy emocional, o sea, cómo me estoy sintiendo, cuál, más desde la emoción que desde la razón. totalmente, Y, sí. e irse mucho también a imágenes que vengan, ¿no? A lo mejor no me acuerdo exacto de mi sueño, pero a lo mejor mientras estoy escribiendo me están viniendo imágenes y puede ser que estas imágenes tal vez estén conectadas. Entonces, de alguna manera es como, ¿qué me quiere decir la suma sacerdotisa de mi Ujú. inconsciente o de mi intuición? ¿O cómo puedo conectar mejor con esta intuición? Y puede ser que ahí se vayan develando respuestas. Me gusta la palabra develar porque también tiene que ver con lo del velo que Sí, que decías antes, ¿no? está, Que es ahí como está adelante. quitar un poco el velo y reconocer un poquito más el mar que hay detrás, lleno de nuestras emociones y de todo este movimiento, ¿no? Del inconsciente. Claro, y hay algo también que vale la pena mencionar que tiene que ver con esta carta, porque nosotros nos vamos a veces muy profundo al simbolismo de cada una de las cartas de las que hablamos, pero esta carta en una lectura puede representar un secreto, algo que no está visto, es algún mensaje que está oculto, ya sea porque nosotros así queremos que permanezca o porque no estamos pudiendo acceder a él. O sea, también podría querer decir esto, o sea, la carta de la suma sacerdotisa si la sacamos cuando estamos preguntando sobre las características de una persona, tal vez nos esté hablando de una persona que no está siendo al 100% abierta, que hay algo que tiene oculto, quizás maneja algún tipo de secretos así. Ay, muy interesante, me encantó, me deja mucho que pensar. Si alguno de ustedes tiene algún ejercicio que les haya funcionado para contactar el inconsciente, pues compártanoslo también. Nosotros ya les platicamos de algunos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos, Moni. Gracias por estar. Reiteramos que nos manden como preguntas o inquietudes o lo que sea que surja. Bueno, pues gracias. Gracias. Adiós. Adiós.